Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, profesora. A continuación vamos a pasar a hablar sobre lo que es la isostasia. Dentro de la isostasia vamos a hablar sobre el origen y la definición de la isostasia, sobre los principios de Arquímedes, las causas de la isostasia, y dentro de las causas de la isostasia encontramos los movimientos ligados a la erosión del depósito y los movimientos ligados a las glaciaciones. También vamos a encontrar las consecuencias del ajuste isostásico, los modelos isostásicos y el equilibrio isostásico. El origen de la isostasia, el término isostasia procede de las palabras griegas iso y estasis, que podemos traducir como estado de equilibrio. Es un mecanismo de ajuste que permite explicar los movimientos verticales, que esos movimientos verticales se van a denominar epirogénicos de la corteza y está fundamentado en el principio de Arquímedes. Según este modelo, una de las zonas terrestres se sobrecarga y se va a hundir, mientras si se descarga se va a elevar. Estos movimientos son muy lentos. Este término fue introducido por primera vez en 1882 por el geólogo Clark Dutton. Fue uno de los primeros en darse cuenta de las implicaciones que tenía para la dinámica interna de la Tierra. La definición de la isostasia es la condición de equilibrio ideal que presenta la superficie terrestre debido a la fuerza de la gravedad y a la diferencia de densidad de sus partes. Hay una imagen que es muy característica de la isostasia, que salen 5 imágenes, y una de ellas es la situación inicial, la segunda es la formación de casquete de hielo, la tercera es hundimiento por carga, la cuarta es función y ascenso, y la quinta es la recuperación. Todos estos procesos, la carga que supone la formación provoca el hundimiento del continente. Cuando el hielo se funde, el continente asciende y recupera la situación inicial del equilibrio. Ya, el siguiente tema es el principio de Arquímedes. Es un principio físico que afirma que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo recibe un empuje de abajo hacia arriba, igual al peso del volumen del fluido que desaloja. Esta fuerza recibe el nombre de empuje hidrostático. Dentro de la isostasia también tenemos una de las consecuencias del ajuste isostásico. Es que a medida que la erosión reduce las cimas de las montañas, la corteza se elevará en respuesta a la reducción de carga. Sin embargo, cada episodio de levantamiento isostásico es algo menos que la pérdida de elevación debido a la erosión. Aquí voy a proyectar una imagen para que sepan de lo que estoy hablando. Bueno, en esta imagen podemos ver imagen A, imagen B y C. Y en esta imagen podemos contemplar cómo el efecto combinado de la erosión y el ajuste isostático produce un adelgazamiento de la corteza en las regiones montañosas. En la corteza A podemos apreciar que cuando las montañas son más jóvenes, la corteza continental es más gruesa que la oceánica. En la B observamos que a medida que la erosión afecta a las montañas, la corteza se eleva en respuesta a la pérdida de carga. Y finalmente, en la imagen C, vemos la erosión y el levantamiento que continúan hasta que las montañas alcanzan el grosor normal de la corteza. Por ello, la isostasia es fundamental para el relieve de la Tierra. Dentro también de la isostasia tenemos lo que son las causas de la isostasia. Y en él tenemos dos: los movimientos ligados a la erosión del depósito y los movimientos ligados a las glaciaciones. En los movimientos ligados a la erosión del depósito, cuando se deposita un gran espesor de sedimentos en una cuenca sedimentaria, su fondo tiende a hundirse lentamente. Este proceso se denomina
Subsidencia. Esta es la causa de que resulte difícil rellenar una gran cuenca, así como de que pueda depositarse espesores de sedimentos muy superiores a su profundidad original. En caso contrario, sucede cuando se erosiona una cordillera. Y en los movimientos ligados a las glaciaciones, cualquier gran trozo de hielo, como un glaciar o una capa de hielo, empuja hacia abajo de la Tierra. Un ejemplo, como una persona que aplasta un colchón, es la razón por la cual los cimientos de la Antártica quedan bajo el nivel del mar. Cuando se quita el hielo, la Tierra se recupera poco a poco, como el colchón cuando una persona se levanta. Dentro también de la isostasia tenemos lo que es el equilibrio isostático. El equilibrio se logra mediante un ajuste del tiempo isostático con movimientos verticales de ascenso y descenso de los diferentes materiales. Si la litosfera se encuentra en equilibrio isostático con la atenosfera, significa que en cualquier zona de la Tierra la litosfera tiene igual peso. Recordar también que la litosfera es la capa más sólida y superficial del planeta Tierra, es decir, la más rígida, la más extensa de todas. Está formada por la corteza terrestre y la capa superior del manto terrestre, y existen dos tipos de litosfera, la continental y la oceánica. También saber lo que es la atenosfera, que es la capa de la Tierra que se encuentra debajo de la litosfera. Es una de las capas de roca sólida, sometida a tanta presión y calor que se puede comportarse de forma plástica, que esto puede ser moldeable y fluir. Los mecanismos de conservación de equilibrio designados por el ajuste isostático fueron defendidos a mediados del siglo XIX por dos geofísicos británicos, John Pratt y George Airy. Y finalmente voy a pasar a hablar sobre los modelos isostáticos. El primero es el modelo isostático vertical, que es propuesto por Airy. Supone que los bloques de la superficie terrestre tienen la misma densidad, pero de distinto grosor. Están más hundidos cuando más altos son. El nivel de compensación gravitatoria no es lineal. El segundo modelo es el modelo isostático horizontal, es propuesto por Pratt. Supone que los bloques de la superficie terrestre varían de densidad lateralmente. Su altura es mayor cuando es menor su densidad. El nivel de compensación gravitatoria es lineal. Y finalmente el tercer modelo, que es uno de los más conocidos como modelo de isostasia, también llamado modelo de isostasia regional o flexión litosférica. Este modelo fue propuesto en la década de 1950 a partir de estudios que fueron realizados en los Himalaya, que mostraban una raíz cortical menor de lo que se apreciaba en la teoría de Airy. Este modelo postula un equilibrio hidrostático. De alguna forma, la corteza superior debe tener compensado su peso respecto a su sustrato inferior sobre lo que recae el peso. Este modelo se considera uno de los más realistas y más ampliamente aceptados. Ya, y finalmente hice una conclusión. La verdad es que hice un abstracto de todo mi informe, porque tenía muchas cosas. Pero después de investigar de qué es la isostasia, pude llegar a conclusión que la isostasia es la teoría que respalda la tendencia al equilibrio entre el exterior de la Tierra y el material subyacente en su interior. Por ser Airy y Pratt, concordaban en que la corteza de la Tierra flota en el equilibrio con el manto más denso de abajo. Su propuesta se conoce ahora como el principio de la isostasia. Este fenómeno es fácil de entender por analogía por un iceberg. El hielo es ligeramente menos denso que el agua y por ello flota.
De acuerdo por el principio de flotabilidad de Arquímedes, un iceberg se hundiría en el agua hasta el punto en que se desplace un volumen de agua igual a su peso total. La corteza de la Tierra es similar al iceberg en que se hunde desde adentro del manto hasta su nivel de equilibrio. Y esa fue mi presentación. Espero que cualquier duda, consulta, me la hagan saber. Que estén muy bien. Cariños.